En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo cuarto, la moralidad de los actos humanos. Entramos en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 5 números, del 1749 al 1754, el tema que tiene como título Las fuentes de la moralidad. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1749 al 1751. Número 1749 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la libertad hace del hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente. ¿Son buenos o malos? Este es un número tremendísimo que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Fijémonos cómo en los números anteriores ya hemos venido esta semana hablando de cómo la libertad es un presupuesto para la moralidad, y por eso dedicó tantas sesiones el Catecismo a hablar sobre la libertad. Incluso ayer hablamos de la libertad y la gracia. Hablamos también de la libertad y el pecado. Y en este número, el Catecismo nos dice que la libertad hace del hombre un sujeto moral. Qué expresión tan fuerte, porque un animal no es un sujeto moral. Un perro, un gato, no es un sujeto moral. Por tanto, al perro, al gato, no se les puede pedir responsabilidades de sus actos. Usted no lleva a la corte a un perro, usted lleva a la corte al dueño del perro que le mordió. Al perro no, porque el perro, el gato, el caballo, no es un sujeto moral. Esta responsabilidad es la que conlleva la libertad. Esto es muy importante. Puede ocurrir que, aunque sean actos humanos, puede ser que sean actos que se hayan hecho no de una forma deliberada, de tal manera que no tiene una imputabilidad. Son actos que el hombre puede realizar por una cierta inadvertencia, una cierta ignorancia, incluso una cierta esclavitud de hábitos adquiridos, de desórdenes interiores, incluso de factores psíquicos que le han resultado de el mal uso de su libertad. Y que todas estas cosas le restan cada vez más libertad en ese acto. Es cierto que pueden haber actos de los que el hombre no tenga paternidad plena o responsabilidad plena. Pero de cualquier modo, eso siempre será una excepción. Y aquí es muy importante recordar esto, queridos amigos. Lo que no podemos hacer en nuestra vida es hacer una regla de la excepción. Esto tiene que ser entendido clarísimamente, porque lo lógico es que el hombre sea padre de sus actos.
Esta expresión padre de sus actos que nos regala el catecismo tiene un valor moral muy importante. Hay un refrán en, en nuestra lengua que dice, si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Es decir, si no se cuida esto de que tú eres el padre de tus actos y que son conducidos conforme a tu razón y a tu voluntad, de que este es el actuar maduro del hombre, que es un actuar iluminado por la razón que mueve la voluntad a realizar esos actos. Si eso no es así, acabarás pensando como vives. O lo que es lo mismo, serán tus actos los que determinen el cómo eres tú. Si no eres padre de tus actos, acabarás siendo hijo de ellos. Y esto es algo, queridos amigos, que hay que pensarlo bien, porque tenemos el riesgo de no acabar de tener la plena paternidad de las obras, de los actos que hacemos. Y el hombre está llamado a ser Señor, en el sentido de que está llamado a gobernar plenamente su vida. El tema central aquí, queridos amigos, es que en la cultura donde vivimos, nos topamos con una contradicción, donde por una parte el hombre está continuamente reivindicando la libertad, pero luego, frente a los actos realizados por el uso de esa libertad, pretende desentenderse de la paternidad de lo que ha hecho. Y por eso el catecismo vuelve y dice, el hombre es padre de sus actos. Y es necesario en nuestra vida ser consecuentes. También hay otro refrán por ahí muy común que dice, a lo hecho pecho, ¿no? Es necesario tener la paternidad de mis actos. Quizás alguno de nuestros escuchas en estos momentos frente a esto podría decir que como gobernarse en la vida conlleva una serie de consecuencias y cargas de responsabilidad, mejor es no tener ninguna responsabilidad y que la cara la ponga otro. Y eso es tener miedo a la responsabilidad. Y no tenemos que tener miedo a las responsabilidades de nuestros actos. En el fondo, hacer como una dejación de nuestras responsabilidades por miedo a ellas, eso es ya haber tomado una opción claramente errónea de no ser responsable, pero es una opción de no ser responsable. Al final el hombre es padre de sus actos siempre, incluso aun cuando no quiera cargar con esas responsabilidades. Al final de este número dice el catecismo, los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente, son buenos o malos. Es decir, que aquí no cabe el punto medio, o son buenos o son malos. Podemos pensar que hay cosas que no son trascendentes, que no son ni buenas ni malas, pero eso no es así, porque no existe lo intrascendente, no existe. Los actos que hacemos, por rutinarios que parezcan, no por ser una rutina,
dejan de tener trascendencia en nuestra vida. Levantarse esta mañana, haber desayunado, haber preparado el desayuno a los niños que iban para la escuela, salir a trabajar, conducir con cuidado el automóvil, ir a misa el domingo. Todos esos actos que quizás los hacemos ya dentro de una agenda rutinaria que ya ni siquiera tengo que anotarla porque ya sé que lo tengo que hacer. Nada de esos son intrascendentes. En la vida, todos los actos que hacemos son trascendentes y por eso son calificables. Fijémonos, queridos amigos, en la parábola que nos presenta el Evangelio de los talentos. El siervo que por miedo a perder el talento no se mueve, no lo invierte, no lo fructifica. Ese siervo es rechazado. Por el miedo, por no haber tenido la responsabilidad de haber invertido el talento que se le dio. Y es rechazado. Y aquí el catecismo nos regala una referencia al número 1732 del catecismo, que ya estudiamos, que dice: hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto, de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. El hombre de la parábola de los talentos solo tenía dos elecciones: o hacer el bien con ese talento o no hacer nada. No tenía punto medio. No tenía punto medio. O uno o el otro. Y él eligió por el miedo. Inevitablemente, queridos amigos, el hombre cuando actúa, elige. Sea lo que sea que esté haciendo. Y ante esa elección hay un juicio moral. Y eso tiene una tremenda trascendencia que ni siquiera nos podemos imaginar. Ahora bien, el catecismo da un paso más y nos va a enseñar cuáles son las fuentes de la moralidad. Y nos presenta el número 1750 que dice: la moralidad de los actos depende de tres cosas. Primera, del objeto elegido. Segunda, del fin que se busca o la intención. Y tercero, de las circunstancias de la acción. Impresionante esto. El objeto, la intención y las circunstancias forman las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. Objeto, intención y circunstancias. Es una triple distinción de la moralidad de los actos, queridos amigos. Y tienen mucha importancia. Estos tres aspectos que configuran la moral del acto humano nos lo especifica aquí este número del Catecismo 1750. Y saben, lo más interesante es que no se puede excluir ninguno. Para poder comprender la moralidad de los actos humanos, no se puede con ninguno de estos tres zafarse.
Por ejemplo, ¿no? Eso que se dice, ¿no? Que escuchamos. Aquí lo que vale es la intención, ¿no? Eso lo dice todo el mundo. Como intentando disminuir o disimular la importancia del acto en sí. Y esa expresión no es correcta, ¿no? Así que hay que quitarnos esa expresión de la boca cada rato, ¿no? Aquí lo que vale es la intención. No vale con decir tampoco aquello de que si mi intención era buena, entonces no es tan malo. Eso no se puede decir porque en realidad es que he metido la pata. Entonces quiero disimular y disminuir el efecto de mi acto diciendo, bueno, pero es que mi intención era buena. Eso no se debe de decir. O por el contrario, alguien puede decir, ¿acaso no es bueno lo que he hecho? Es verdad que habrá sido bueno el hecho en sí, pero puede haber habido una mala intención. A lo mejor esa persona que está preguntando si el acto que hizo era bueno, esa persona para lograr ese acto pudo haber humillado a su prójimo, pudo haberlo hecho por vanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, la moralidad de un acto no basta con que sea buena en sí mismo, también es importante la intención y también es importante las circunstancias que rodean ese acto. Vamos a robarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Santo Dios, eso lo hemos escuchado siempre. Eso hay que hacerle un juicio, porque se escucha como muy bueno, pero es muy malo. Tampoco cabe decir, lo bien hecho está, ¿no? Sin tener en cuenta que debe de haber un juicio de prudencia a tenor de las circunstancias que rodean ese acto. Porque hay veces decimos, ya quedó, pero no hay un juicio de cómo ese ya quedó se elaboró. Y tenemos que tener, queridos amigos, muchísimo cuidado. Y también importante cuando hablemos de prudencia. No estamos hablando de que la prudencia es cobardía, no. O de que el prudente es un pusilánime que no hace nada, que está ahí sentado, dormido, lento, no. Ese no es el prudente. El prudente es aquella persona que es capaz de examinar el cuándo, el cómo y el dónde a la hora de hacer un acto. Fíjense bien, el cómo, el cuándo y el dónde a la hora de hacer un acto. Por eso repetimos con el catecismo esto importante. A la hora de valorar la moralidad de un acto hay que tener presente conjuntamente estas tres cosas. El objeto elegido, la intención y las circunstancias, ¿no? El fin que se busca o la intención y las circunstancias de esa acción. De hecho, queridos amigos, no habrá una obra moralmente buena si estos tres aspectos no están integrados. No puede haber una obra buena con un objeto malo. No puede haber una obra buena con una mala intención. No puede haber una obra buena si las circunstancias en las que se ha realizado son indebidas. Vamos a robarle a los ricos para darle a los pobres. No puede haber una obra buena con un objeto malo robar. No puede haber una obra buena con la mala intención.
quitarle, robarle. No puede haber una obra buena si las circunstancias en las que se ha realizado son indebidas. Quitarle a alguien lo que es suyo. Esto es muy importante siempre tenerlo presente. No habrá una obra moralmente buena si estos tres aspectos no están integrados, y hay que preguntárnoslo una y otra vez en todos nuestros actos. El objeto elegido, el fin que se busca o la intención y las circunstancias de esa acción. Damos un paso más. El Catecismo nos presenta el número 1751 que dice: el objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Es la materia de un acto humano. El objeto elegido especifica moralmente el acto del querer, según que la razón lo reconozca y lo juzgue conforme o no conforme al bien verdadero. Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal, atestiguado por la conciencia. Qué impresionante este número, ¿no? Va a empezar el catecismo a hablarnos en estos días de los tres elementos, y hoy vamos a tocar el objeto elegido, es decir, la primera. Lo que nos quiere decir este número 1751 es que hay una materia, hay un objeto, siempre, en el acto humano. Es decir, cuando un hombre quiere una cosa, quiere algo concreto. Voy a trabajar, o voy a leer este libro, o voy a descansar, o voy a ayudar a mi prójimo, o lo que sea. Uno está haciendo elecciones. Y esto, ¿no?, está como concretando el acto de querer hacer eso, y es elegido desde su razón y mueve su voluntad. La razón va a mover la voluntad, la va a iluminar, y la voluntad va a ir a hacer el acto. Por eso, cuando solamente hay voluntad sin ningún tipo de razonamiento, es muy peligroso. Es muy, pero muy peligroso. Por eso dice este número del catecismo: existen unas normas objetivas de moralidad que definen lo que estoy eligiendo, si es bueno o si es malo. Y es importante uno conocer estas normas objetivas de la moralidad, porque es lo que el mundo moderno quiere quitar. A mí no me pongan normas, ¿no? A mí no me pongan leyes, a mí no me pongan comportamientos a seguir. Yo hago lo que quiera, yo lo que me salga, o otros que dicen, a mí lo que me nazca en cada momento. Y claro, por eso nos hemos vuelto matones. Matones de bebés, matones de ancianos, nos hemos vuelto lo que estamos contemplando hoy día, porque el hombre no quiere normas objetivas de moralidad, sino que quiere simplemente ir a la deriva, ¿no?, de acuerdo a cómo se levantó hoy, de acuerdo a cómo estén sus sentimientos hoy a flor de piel, sin pensar en nada. Tanto imagínese usted si hoy se levantó con ganas de matar a alguien, va y lo mata, porque yo no tengo ninguna norma objetiva que seguir. Pues no, no es así. Eso es demasiado egoísta, eso es demasiado soberbio. Existen unas normas objetivas de moralidad, y es nuestra responsabilidad enseñarlas, para que no hayan por ahí personas, jovencitos, niños, que piensan que la vida es solamente como una deriva, ¿no? Tú ve haciendo lo que quieras, como quieras, donde quieras. Y no es así.
No soy yo el que hago bueno o malo, eso que yo he elegido. Porque existe el riesgo de pensar que la moralidad es el hombre el que la crea. Existe ese riesgo de pensar que es el hombre el que hace el acto bueno o malo. Lo que yo estoy haciendo en sí mismo tiene su propia objetividad. Por ejemplo, es muy propio de nuestra cultura, muy subjetiva y muy relativista, el pensar que la moralidad la creamos nosotros mismos. Hoy día te encuentras personas que te dicen que no existen cosas buenas ni malas, sino que soy yo el que hago las cosas buenas o las cosas malas. Imagínese usted hasta dónde les han lavado el coco a estos jóvenes, a estos adultos. Es una teoría que está muy difundida en nuestra cultura. Es una teoría que hay que rechazar profundamente, porque el hombre tiene que reconocer que hay un bien que existe por sí mismo y que las cosas tienen su bondad en sí mismas y que esa bondad de las cosas son las que nos llaman la atención para quererlas tener. Que lo que me llama la atención de comerme un rico plato es que descubro la bondad de esa comida y por eso quiero poseerla, por eso me la quiero comer. Pero también las cosas tienen su maldad en sí mismas y no soy yo el que lo decido. Si yo decido ir a una tienda y tomar una cosa que no es mía, es decir, robármela, eso es malo en sí mismo. Y no vale decir, yo tenía la buena intención. Eso no vale decirlo. El acto es bueno o malo en sí mismo. Robar siempre será malo. No es si yo juzgo si es malo o no es malo. El acto de robar es malo. Y a un juez le va a importar un pepino si el acusado le está diciendo es que yo no, es que mi intención era diferente. No, el acto es malo en sí. Es cierto que además del acto habrá una intencionalidad y unas circunstancias, claro. Alguien te puede decir, pues que yo fui allá a robarme un galón de leche para dárselo a una familia que no tenía leche. Hombre, esa intención suena muy bonita, pero el acto que hiciste para cumplir esa intención tan bonita fue un acto malo, robaste, aunque la intención era muy bonita. Pero resulta que cuando estaba robando las circunstancias se complicaron y terminaste además de eso mintiendo en lo que estabas haciendo o insultando a alguien o faltándole al respeto a alguien y aquello se agrava. Pero el acto, aunque la intención haya sido muy buena, el acto en sí mismo fue malo. Y esto es importante destacarlo, queridos amigos, porque lastimosamente estamos encontrándonos cada vez más y más en esta cultura donde uno al momento de juzgar le aparece ese depende, ¿no? En la boca de muchas personas, con toda facilidad te dicen, ¿es bueno o es malo abortar? Y te dicen, depende. ¿Depende de qué? ¿Eh? ¿Es bueno o es malo robar? Depende. ¿Es bueno o es malo mentir? Depende. ¿Es bueno o es malo? Y entonces estamos cayendo en esta locura del depende. Por eso el catecismo nos dice, no, aquí no hay ningún depende. Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal,
atestiguado por la conciencia. Es decir, la conciencia es la que atestigua, no es la que crea el bien y el mal, es la que atestigua. La conciencia tendrá que atestiguar. Pero si la conciencia no es consciente, ¿qué hacemos? Si la conciencia no es consciente, no tendrá que atestiguar. En definitiva, la conciencia no es creadora del bien o del mal, sino la que recibe. Y esto es muy hermoso, ¿no? Muy, muy hermoso. De cualquier modo, la mayoría de los actos son buenos. Por eso será importante trabajar más y más en la intencionalidad y las circunstancias. Pero la mayoría de los actos son buenos. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué me falta vivir con más entusiasmo y dar gracias a Dios de las cosas que hago a lo largo de todo mi día? Viviendo las cosas de una manera demasiado inconsciente y sin gozar del bien que de hecho estoy eligiendo en mis actos cotidianos de mi día. ¿Por qué me falta vivir con tanto entusiasmo? ¿Por qué nunca estoy agradecido con Dios? Por la inconsciencia con la que vivimos nuestros actos humanos. No nos damos cuenta que haber despertado es un don, no nos damos cuenta que abrir la nevera y tener ahí un galón de leche es un don, no nos damos cuenta de que prender el coche y que encienda es un don. No tenía que ser así. Y por eso darnos cuenta de todo esto que la vida, el Señor, nos regala para nuestra felicidad, para que gocemos de ellos, nos tiene que motivar a dejar este endurecimiento este entumecimiento de vida en el que estamos caminando. Nos tiene que llevar a ser conscientes de cada cosa pequeña que nos lleve a ser conscientes de las cosas grandes. El objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente mi voluntad. Y cuando yo soy capaz de reconocer ese bien en ese objeto, mi voluntad lo va a querer tener. Por eso queremos a Dios, porque lo vemos como un bien y mi voluntad tiende a Él y lo quiero poseer. De alguna manera, supone que esta es la base, este es el objeto, esta es la materia que yo he elegido. Y en sí ella es buena o en sí ella es mala, y yo soy el que tengo que elegir sobre. Lo que es imposible es que si elijo algo malo, y lo elijo consciente y libremente, que el acto moral sea bueno. Porque lo he elegido con buena intención. No, eso no puede ser. De una elección mala, siempre se va a derivar algo malo. Un acto malo no se hará bueno. Las intenciones no harán bueno los actos malos, ¿no? Y esto es importante tenerlo presente, queridos amigos, sobre todo en la educación que vamos teniendo de nuestros hijos.
para que ellos vayan creciendo así desde niños, desde adolescentes, en la comprensión de que si tú eliges un acto malo, por más buena intención que tengas, tu intención no cambiará lo malo de ese acto. Sin embargo, puede ser que un acto bueno lo hagan malo las malas intenciones a la hora de hacerlo. Eso sí puede pasar. Un acto bueno lo hagamos malo a la hora de hacerlo. Por eso el catecismo nos insiste una y otra vez en que es importante que trabajemos muy, pero muy específicamente en estos dos puntos: la intención y las circunstancias en nuestros actos. Porque la mayoría de las veces los objetos que elegimos son buenos, pero donde se va a jugar este acto moral va a ser en la intención y en la acción.